Buenos días, hoy 30 de noviembre vamos a seguir con el Pico de la Mirándola y ya nos quedan pocas clases para dar por terminado esto, serán unas tres más, así ya nos vamos preparando para cómo se elabora la monografía para promover o la materia para rendirla luego. Veníamos viendo que Pico de la Mirándola es uno de los representantes más encumbrados del Renacimiento, del humanismo renacentista. Y, y son los más cualificados investigadores sobre el Renacimiento los que señalan que el manifiesto renacentista está en ese escrito sobre la dignidad humana de Don Pico. Pico de la Mirándola es, quizá algunos pensarán que es una casualidad, él por cierto no pensaría que es una casualidad, que sea hijo noble de este principado de la Concordia o condado de la Concordia, pero a él en los hechos, resumiéndolo en forma muy atinada, se podría decir, lo llamaban el príncipe de la Concordia. Y no estaba solo en eso. Él estaba leyendo, conectándose con los principios concordistas que ya expresó ese personaje central mallorquín que es Ramón Llull, pero también tenía muy cerca de él en el tiempo un concordista, el de Concordia Católica, que vimos nosotros antes, que es Nicolás de Cusa. O sea, es un pensador complejo, muy rico, muy sincrético y que trata de hacer síntesis que nunca nadie antes ni después de él, quizá en los pocos años que tenía, quizás en la madurez de Hegel se podría decir algo análogo y antes de Hegel se podría decir algo análogo de Leibniz, porque jovencito, con menos de 30 años, escribió esas 900 tesis, que era literalmente de omne res scibile, de todas las cosas que pueden ser conocidas. Y él tenía una memoria prodigiosa, dicen todos, los que lo conocían de cerca, pero además tenía una capacidad de síntesis extraordinaria. Y esa capacidad de síntesis extraordinaria le hacía resumir en forma casi epigramática los saberes de la escolástica, del neoplatonismo, del orfismo, de la cábala, de los árabes, de Averroes, etcétera, etcétera. Pico de la Mirándola tiende un puente entre el platonismo, el aristotelismo, la cábala y la religión. Y habría que añadir también y la magia. Ahora, los dos puntos más destacados de la filosofía de Pico de la Mirándola, que nace en 1463 y muere en 1494, lo colocan cerca de la postura de su maestro, bastante mayor que él y amigo, Marsilio Ficino, aunque tiene grandes divergencias con él, refiriéndose a la concepción de la cábala y a la doctrina de la dignidad del hombre. La cábala es una doctrina mística de origen medieval y de influencia helenística. Aunque él cometía errores, Pico cometía errores, retrotrayendo el nacimiento de la cábala a la época de Moisés. Y no es lo mismo la época de Moisés que el helenismo. Pero sea como fuese, esa cábala de origen medieval, y más particularmente español, medieval, está vinculada a la teología hebrea, que combina el aspecto teórico doctrinal de una interpretación alegórica y el aspecto práctico mágico, basado en la idea de que las letras y los nombres hebreos reflejan tanto la naturaleza espiritual del mundo como el lenguaje creativo del mismo. Cuando uno ve y tiene vagas nociones, porque solemos tener vagas nociones de la cábala,
no nos detenemos a pensar la importancia que tiene esa cuestión de la numerología, por ejemplo, que se le asigna un número a las letras del lenguaje hebreo. Y pensar que ese lenguaje cifrado numérico es un saber arcano, un saber de los principios, no es cosa menor. Si quieren tener una ilustración de la trascendencia de ese pensamiento cabalístico, pueden ver una película de los hermanos Armstrong que se llama Pi, Pi como 3, 14, 16. Y en esa película ven los despliegues y las irradiaciones del pensamiento hebreo y cabalístico y casi mágico, porque es una interpretación cabalística que es del fundamentalismo teológico hebreo, por un lado, otra aplicación de esa a las series de Fibonacci, unas series matemáticas, y otra aplicación a los movimientos de la bolsa en Nueva York. O sea, la cábala es de una riqueza mística extraordinaria y se considera con bastante razón que este buen señor, porque tuvo un maestro médico, se llamaba, aprendió de eso, y ese maestro que era un aristotélico, averroísta, y está introduciéndolo a él en esa sabiduría cabalística. Y se dice que Pico de la Mirándola es como el primer cabalista cristiano, porque hay una especie de contaminación con los movimientos religiosos, filosóficos y teológicos, en el que hay una fecundación recíproca de helenismo, hebraísmo, cristianismo, etc. Estamos en el siglo XV. Y eso es capital aquí para ver por qué aquí hay en Pico, una especie de síntesis de Platón y Moisés. Ahora, Platón y Moisés, el primero que hizo esa síntesis era un judío de Alejandría, Filón de Alejandría. Y no es absolutamente ninguna casualidad que Filón de Alejandría sea el gran maestro de la cuestión alegórica y práctica que tiene que ver con la interpretación del mundo desde esta fuente hebrea. Y lo que estaba haciendo, y eso es contemporáneo de Jesús, siglo I, no siglos medievales desde los judíos que están en España y los árabes que están en España, etcétera, es que en ese siglo primero después de Cristo, en que Filón está haciendo esa tarea ciclopia, se está dando la primera sutura entre Platón y Moisés. Y aquí en Pico estamos viendo una sutura más compleja, porque es Platón más Aristóteles, gran tema para él, más los comentadores de Aristóteles, como Averroes, como Avicena, como Aventofail, etc. O sea, por un lado eso, lo que viene de los judíos y de los árabes. Por otro lado, la escolástica, y no es solo San Agustín, sino también es Santo Tomás de Aquino, Escoto, Duns Escoto, etc. Entonces él está haciendo y buscando algo que lo tenía programado y muriendo con 31 años no lo pudo consumar, pero dejó las huellas de eso, una unificación del platonismo y el aristotelismo. Porque ese era el conflicto de las interpretaciones más gordo que había en el Renacimiento. Si iba uno a seguir, como indicaba la Academia Platónica de Florencia, en la que estaba incorporado Pico, iba a seguir básicamente a Platón, a los neoplatónicos como Proclo, como Plotino, como Jámblico, o iba a seguir Aristóteles. Y ahí tenían la síntesis de Aristóteles y Moisés es Averroes. La síntesis de Aristóteles y el cristianismo es Tomás de Aquino. Más allá de que la simbiosis de este sincretismo implicara abrirse y mantenerse abierto a los influjos del neoplatonismo, etc.
En los hechos, el gran, colosal intento de sintetizar todo esto era el de Pico, unificación de platonismo y aristotelismo, de tomismo y escotismo, de Duns Scoto. Es un intento de casar filosofía, religión, magia y cábala. Pero como fruto de eso, como cifra y símbolo de eso, aparece esta exaltación hiperbólica del hombre, de la dignidad humana, con, con ese corolario que la dignidad humana tiene que atender y respetar que hay una grandeza y milagro del hombre que reside, dice Pico, en el hecho de ser artífice de sí mismo, de autoconstruirse. Pocas veces se ha expresado algo que después van a tratar de hacer los existencialistas en el siglo XX, que somos hijos de la decisión que nosotros tomamos para ser quienes somos. Somos artífices de nuestro propio destino. Eso está en Pico y en ese discurso de la dignidad humana, como se va a llamar. Las novedades más destacadas que aporta con respecto a Marsilio Ficino, su maestro, mentor, tutor de la época florentina y muy platónica, es acentuar a la magia y al hermetismo. Hermetismo, Hermes Trismegisto, el Corpus Hermeticum, ya estaba influyendo en Dionisio, que influye mucho en todo el neoplatonismo medieval, por decirlo así. El siglo V, VI, influye hasta San Juan de la Cruz, antes de San Juan de la Cruz, en Eckhart, que todos lo vinimos viendo nosotros. Bueno, no, San Juan no lo estamos viendo aquí. Bien, magia y hermetismo. Hay también que acentuar el vínculo entre Hermes, que es el mensajero de los dioses, con la hermenéutica, hermetismo y hermenéutica. Todas esas cosas que uno las puede decir con el diario del lunes, estaban in nuce contenidas o implicadas en ese genial intento de Ficino. Y lo que tiene de genial el intento de Ficino, partiendo de los talentos casi sobrenaturales que tenía para la memoria y el pensamiento, es que el tipo con 28 años estaba tratando de introducir un programa filosófico, teológico, cabalístico, musulmán, un programa de un irenismo doctrinal. Irenismo es tratar de hacer las reconciliar todo, buscar las concordancias absolutas de todo. Ese programa del irenismo doctrinal también incorporaba, como venimos viendo, a Aristóteles. Y en el propio seno y hogar del neoplatonismo humanista renacentista de Ficino, le está metiendo la cuña de Aristóteles. Y eso era por las influencias que él tenía de su maestro de Médico, que era un aristotélico averroísta con quien estudió él en Cábala. Ahora, a partir de esta influencia del aristotelismo, se da otra cuestión central aquí, y es que en las artes liberales se daba la dialéctica, que era la relación sintáctica de los signos entre sí, lo que nosotros llamamos la lógica. Se daba la gramática, que es la relación entre el signo y las cosas, lo que nosotros llamamos semántica, y se daba la retórica, que es la relación entre los signos y los usuarios de los signos, y la conjugación emocional de las palabras, la persuasión, etc. No hay que descartar que lo que venía atropellando y pujando con fuerza colosal en el humanismo renacentista era la retórica. Y la retórica es la que va a desembocar
después, con esos argumentos trópicos de buscar ejemplos persuasivos, va a desembocar en la hermenéutica también, pasando por la filología. Bien, Pico de la Mirandola, que está estudiando mucho la escolástica con sus dialécticas, con sus lógicas, con sus silogismos, empieza una sutil, pero trascendente, no trascendental, trascendente disputa contra los retóricos del humanismo, de sus coetáneos. Y ahí el personaje que encontramos era uno muy notorio de esa época, que es Hermolao Bárbaro. Entonces, él, Pico, quiso defender a la escolástica, polemizando con Hermolao Bárbaro, que estudia él especialmente en París. En cuarto lugar, primero era el tema de la magia y el hermetismo, segundo era el irenismo doctrinal, tercero era la defensa de la escolástica frente a la retórica y Hermolao Bárbaro, y en cuarto lugar se pone de relieve un vivo deseo de que la reforma religiosa no se limite al plano teórico, sino que afecte también a la vida y comporte un retorno a la pureza de las costumbres. Y hay que saber leer entre líneas en esto que está diciendo aquí. Ya lo venimos viendo a troche y moche en el tema de los hermanos de la vida común, donde se formaron Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, y que era una renovación. Uno de los representantes más importantes, Tomás de Kempis, de Grote era el fundador, que era volver a la pureza del Evangelio, de la vida de los cristianos primitivos. Pero eso estaba dicho en una forma que era bastante polémica y controversial respecto de la Iglesia Católica establecida. Era corrupta a más no poder. Introducir la pureza de las costumbres, o sea, la connotación o la concomitancia práctica de lo que tienen las concepciones doctrinales, una cosa es la teoría y otra cosa es la praxis. Las concomitancias prácticas es que él se iba a ganar, más temprano que tarde, una crítica por su herejía. Y las herejías de Pico de la Mirandola también las veremos, porque ¿quiénes lo acusan de hereje? Bonifacio VIII, un papa que era hiper, súper corrupto. Pero si uno lee de los manuales de historia de la filosofía en relación con Pico de la Mirandola, casi la mayoría de ellos, están diciendo que bien, era bastante herético, y entonces sacaba los pies del plato, como dando una legitimación a la cuestión de la condena por parte de Bonifacio VIII. Otro que era tan o más corrupto que él, que es el Papa Borgia, Alejandro VI, un año poco antes de morir, Pico le levanta la condena, y algunos historiadores dicen se la levanta por influencia de su protector, que el protector de Pico era Lorenzo de Medici. Yo solo consigno en una digresión esta cuestión, porque etiquetar a alguien como hereje ya sabemos que es una cosa peligrosa, porque a veces el que lo declara hereje es quizá más hereje que el imputado. Pero no vamos a entrar en esa cuestión. Pero hay otro personaje, hemos visto Marsilio Ficino, Elías de Médico, el judío que le enseña a Averroes y a Aristóteles, y acabamos de ver la polémica con Hermolao Bárbaro, y hay aquí un cuarto personaje, y ese cuarto personaje, en esto de la pureza de las costumbres, es un hombre también harto controversial, un hombre de la Inquisición florentina que quería hacerse con el poder de Florencia, que está incidiendo también en ese triángulo con Borgia
los Maquiavelo, etcétera, que se llama Savonarola, Girolamo Savonarola. Savonarola lo acompaña en amistad y cercanía a Pico de la Mirandola en su etapa final, cuando tiene 30, 31 años. Tiene mucha cercanía y es pureza de las costumbres. Es tan importante y peligroso esto del purismo, que los purismos terminan asociados a la cimitarra, a la guillotina, a los campos de concentración, la raza pura, la raza aria, o la crítica de la razón pura, que decapita todo lo que no es el purismo de la razón ilustrada, etc. Los purismos son peligrosísimos. La palabra puro es de una herejía también de la época del cristianismo, que son los cátaros, que también tienen influjo en la Edad Media, los cátaros y los albigenses. Surgimiento de la orden de los dominicos es para combatir contra ese catarismo, combatir contra ese purismo, purismo de la razón, purismo de la fe, etcétera. Cuando escucho la palabra puro, digo, parafraseando a Humberto Eco, saco mi pistola, porque salen los inquisidores. Bien, Pico de la Mirandola, que era un pensador sincrético, irenista en lo doctrinal, estaba abogando a rajatabla por el purismo de las costumbres en cercanía de un señor que era bastante represor e inquisitorial, que era Savonarola. No vamos a ampliar esto, pero quede consignado para ver que las cosas nunca son blanca o negra, siempre están estos matices de grises que hay que comprender en lo positivo y en lo negativo que tienen. Vamos ahora a ver la relación de Pico de la Mirandola y la Cábala. ¿Cómo entendió Pico de la Mirandola la Cábala y cómo pensó integrarla en su programa general de conciliación entre religión y filosofía? De nuevo, conciliación, concordia entre religión y filosofía. Quizás el mejor nombre o apelativo que se le puede dedicar a Pico de la Mirandola es no solo por la topología de que él era un noble que venía de Concordia, es el de príncipe de la concordia. Él trataba de hacer concordar todo con todo. Y la cábala era para hacer concordar religión y filosofía. Si yo sigo la teoría de las dos verdades, que está en Avicena, por ejemplo, yo digo, hay una verdad de la fe y hay una verdad de la razón. Y van por caminos separados. Tan importante y deleteria, digo yo, es esa teoría de las dos verdades, que la ven ustedes en el divorcio entre la razón pura de Kant y la razón práctica de Kant. O sea, hacer concordar religión y filosofía, o teología y filosofía. Una tarea tan importante que en pasiva o en activa, queriéndolo o no queriéndolo, sabiéndolo o no sabiéndolo, todos los que se dedican o nos dedicamos a estas tareas de las humanidades, por ejemplo, o de la filosofía o de la teología, todos estamos buscando esa sutura entre filosofía y teología. Aunque seamos ateos o agnósticos, llámenlo de otra forma, la sutura entre la búsqueda del primer principio y el último fin, arqueología y escatología. Esto es tan significativo que si uno se queda en la filosofía pura, lo digamos con muchas comillas, entonces, ¿en dónde queda esa teología de los primeros filósofos griegos que vimos antes? O sea, si agarramos un filósofo puro, con muchas comillas, como Aristóteles, genio de los genios, tenemos que él está haciendo una protefilosofía, una filosofía primera, que trata de dar cuenta, y ese es el intento esencial, metafísico, de los primeros principios.
primeros principios teóricos y primeros principios prácticos. Ahora, dentro de los principios hay un sistema racional donde se integran las causas. Y la causa más importante de las 4 causas aristotélicas es la causa final. Por supuesto que hay que distinguir entre telos y eschaton. El sistema aristotélico es teleológico y el sistema, la concepción o la comprensión cristiana o judeocristiana es eschatológica. Entonces, este sincretismo y este concordantismo que está tratando de establecer vía la cábala por el señor Pico de la Mirandola, más allá de sus errores de comprensión de cuándo se originó, indican y apuntan a este punto, valga la redundancia. Ahora, la cábala conjuga 2 aspectos. Por uno, el aspecto teórico-doctrinal, que entre otras cosas implica una particular interpretación alegórica de la Biblia. Es lo que decíamos que ya está iniciado magistralmente por Filón de Alejandría. Y por otro lado, el otro aspecto es el práctico mágico. Y eso es una clave de las claves para adentrarse en el señor Pico de la Mirandola. Forma parte de las 900 tesis la cuestión de las conclusiones, que son las tesis mágicas y cabalísticas de Pico de la Mirandola. O sea, lo práctico, y hay que saber distinguir, y él distingue 2 tipos distintos de magia. La magia como hechicería y brujería es una cosa, y la magia esta es una concepción práctica existencial en la interpretación de él. Y este aspecto práctico mágico se desarrolla a través de una especie de autohipnosis que permite llevar a cabo la contemplación o de una forma muy próxima a la magia, basada en el supuesto poder sagrado de la lengua hebrea y en el proveniente de los ángeles cuando son adecuadamente convocados e invocados, así como los 10 nombres que indican los poderes y los atributos divinos llamados los sefirot en la Cábala. La Cábala es de origen medieval, no es de la época de Moisés, como dice Pico, y manifiesta influjos helenísticos. Desde ciertas perspectivas muestra un espíritu análogo al de los escritos herméticos, los oráculos caldeos o el orfismo, Orfeo, poéticamente, Pitágora con los números y la música y la armonía de las esferas. El orfismo pitagórico está aquí en la médula de estos intentos del señor Pico de la Mirandola. Consideró Pico que la cábala se remontaba realmente a una tradición muy antigua, incluso a Moisés, quien la habría transmitido oralmente en forma de iniciación esotérica, y en eso estaba equivocado Pico. Las letras y los nombres hebreos tendrían un poder especial y se hace cálculos numéricos con el valor numérico de las letras. Y desde esta perspectiva, y solo desde esta perspectiva, se pueden entender las famosas 900 tesis inspiradas en la filosofía, dice Pico, en la cábala y en la teología. Y allí debían concordar, debían unificarse, armonizarse los aristotélicos, los platónicos, la filosofía, la religión, la magia, la cábala. Pico de la Mirandola, para concluir esta breve introducción, o no tan breve, es el creador de la doctrina acerca de la dignidad del hombre. Y ya ni nos paramos a pensar en la significancia metafísica que tiene la palabra dignidad. Les voy a citar 2 autores connotados para mostrar cómo en otras épocas, en el siglo XIII, decía Tomás de Aquino, persona est nomen dignitatis, la persona es nombre de la dignidad. Después del señor Tomás de Aquino viene el señor Pico de la Mirandola,
que, como los otros renacentistas, que son humanistas, están hablando también del milagro, del espectáculo milagroso de esta dignidad humana. Y saltemos al siglo XVIII, XIX, pero XVIII, digamos, con Kant. Die Person ist die absolute Würde. La persona es la dignidad absoluta. ¿Y qué es la dignidad entonces? Nosotros solemos hacer una distinción que distingue las ciencias sociales y humanas de las ciencias físico-naturales, que aquellas hablan de los hechos y estas hablan de los valores, valores religiosos, valores económicos, valores sociales, valores políticos, valores estéticos. Y decimos muy positivista y empiristamente hechos, no interpretaciones. Las interpretaciones se las dejamos a los poetas y a los fabuladores. En un sistema ontoteológico tan fabuloso, maravilloso como el de Hegel, la literatura, la fantasía y esos valores poéticos no eran científicos, por lo tanto no eran filosóficos, porque la ciencia suprema es la filosofía. Y dejemos los valores afuera. Muerto Hegel, 1831, empieza a surgir el positivismo. Y de la segunda mitad del siglo XIX es la afirmación de lo positivo, lo fáctico, en contra de las emociones, en contra de las interpretaciones, etc. Y ya la historia es bastante más reciente, que la polémica sigue hasta el día de hoy sobre estas cuestiones de los fácticos y de lo axiológico, de los valores y de los hechos. Bien, el punto aquí es que esa distinción y esa cuestión y esa polémica de la explicación y la comprensión de las ciencias físico-naturales, de las ciencias humanas, no existía obviamente en la época del Renacimiento. Y lo que él estaba haciendo, hacer una doctrina acerca de la dignidad del hombre, que es valor al infinito. Dignidad significa el valor al infinito. Entonces yo no puedo decir que puedo hacer, como está diciendo montones de legiones de científicos y filósofos contemporáneos, incluido nuestro benemérito Mario Bunge, que en paz descanse, que yo tengo que ser materialista y tengo que ser empirista y tengo que ser positivista respecto de las cosas que puedo saber. Y eso está en el positivismo lógico, está todo en las corrientes esas. Y aquí nos están diciendo de que hay algo que está antes que por encima de cualquier hecho, la dignidad del hombre. Y eso es lo importante, porque magnum miraculum est homo. Un gran milagro es el hombre, dice Pico de la Mirandola. Y esa es una cita de Asclepio que hace Pico, pero las palabras textuales de Pico es: en los escritos de los árabes he podido leer, venerables padres, que Abdalá el Sarraceno, al serle preguntado qué era lo más admirable, le parecía en este escenario del mundo, respondió que nada le resultaba más espléndido que el hombre. Y con este dicho coincide con aquel otro tan famoso de Hermes Trimegisto: gran milagro, oh Asclepio, es el hombre. El hombre como el milagro, la dignidad humana como el milagro de los milagros, lo más admirable que hay. Y si me perdonan que siga con la digresión, la cuestión es que, ¿dónde ha quedado el humanismo? Gran polémica, entre Jean-Paul Sartre y la respuesta de la Carta al Humanismo de Heidegger. Y ni qué hablar de la continuación, así, post-nietzscheano-heideggeriana de Foucault y el resto de los estructuralistas, que dicen que el hombre ha muerto. Entre el hombre ha muerto y gran milagro es el hombre de Hermes Trimegisto a Pico de la Mirandola, está la concepción de que ¿qué significa para nosotros la humanidad? ¿Qué significa para nosotros la hominización del hombre? El devenir humano del hombre.
Esto es lo que ya está preanunciado magistralmente, porque yo lo agarro a Pico de la Mirándola y está diciendo lo que van a decir después en forma antitética entre sí Sartre y Heidegger. ¿Qué papel juega la libertad en la edificación de mi vida? La libertad es, para Heidegger, para Sartre y para Hegel antes, razón y libertad es lo más fundamental y fundacional, abismáticamente fundacional para Heidegger, el tema de la libertad. Por eso prefiere a Schelling y no a Hegel para sus reflexiones sobre la libertad humana. Bien, ¿por qué el hombre sería este gran milagro? Y aquí viene ese carácter de copula mundi que es el hombre. El hombre es el puente para que las cosas ontológicamente determinadas encuentren una superación en algo que no está determinado. Determinación o indeterminación. La naturaleza de las cosas es determinada, salvo en el caso del hombre, que para no reducirlo a cosa, tiene dignidad que lo fija en no fijarlo, en la indeterminación de su libertad, en la indeterminación de cómo encaminar y forjar su destino y su vida. El hombre es la única criatura que ha sido colocada en la frontera de dos mundos y que posee una naturaleza que no está predeterminada, sino que está constituida de un modo tal que él mismo sea quien se plasme y se esculpa de acuerdo a la forma previamente elegida. Así, el hombre se puede elevar hasta la vida de la pura inteligencia y ser como los ángeles, incluso subir todavía más. La grandeza y el milagro del hombre reside en ser artífice de sí mismo, en ser constructor de sí mismo. Se construye a sí mismo. Y dice Pico, no te he dado, oh Adán, un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa específica. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, para que por ti mismo, como libre y soberano artífice, te plasmes y te esculpas de la forma que elijas. Podrás degenerar en aquellas cosas inferiores que son los irracionales. Podrás, de acuerdo con tu voluntad, regenerarte en las cosas superiores que son divinas. Entre el ángel y la bestia, ahí está el hombre. No lo ha hecho ni mortal ni inmortal. No le ha dado un lugar determinado en la escala ontológica, sino que lo ha hecho indeterminado, porque lo ha hecho escultor de sí mismo, esculpirse a sí mismo. En conclusión, aquí hay que apreciar y ponderar que este célebre pasaje y mensaje de Pico de la Mirándola solo se puede entender en el contexto mágico hermético. Eso que decíamos, por un lado está lo doctrinal y por otro lado la parte teórica y por otro lado está la parte práctica, mágica, hermética. Y solo manteniéndose firmemente en esta perspectiva se comprenderá la especificidad y peculiaridad del humanismo renacentista y, por tanto, sus diferencias con respecto al humanismo medieval y a las demás formas posteriores del humanismo. Fíjense qué trascendencia tiene esta cuestión, que aquí se nos hace saber que el gran conflicto en el plano intelectual, en la Edad Media, era fides et ratio, y se caía a un abismo, que era el sobrenaturalista, del fideísmo, o se caía en el otro abismo del racionalismo o el naturalismo. Abismos que lo precipitaban al abismo de la sobrenaturaleza o de la naturaleza. Eso en el plano intelectual. Y en el plano volitivo o afectivo, un abismo al que se caía o se podía caer era la gracia. Y el otro abismo hacia el que se podía caer era la libertad.
Eso está expresado, por ejemplo, caerse para el lado de la gracia y la sola gracia, el luteranismo. Caerse para el lado de la libertad y la sola libertad, el pelagianismo, que es una herejía de la época de San Agustín. Y en el medio, San Agustín o Santo Tomás. San Agustín es llamado el doctor de la gracia, y Santo Tomás es el que acuña esa concepción de que la gracia supone la naturaleza y la perfecciona. O sea, siempre tenemos un término medio que sutura la grieta de fe y razón o la grieta de gracia y libertad. Lo que está haciendo aquí Pico de la Mirandola es mostrar que hay que recuperar la dimensión de la libertad asfixiada por la sola gracia. También del lado del catolicismo están los sobrenaturalistas, como los jansenistas, etcétera, que son como protestantes dentro del catolicismo, que están, como el propio Pascal, están del lado de la sola gracia. Bien. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Yo avanzo sobre una segunda parte de esta introducción de Pico para ir terminando y después ya consagrarnos a la obra y a la interpretación de la obra novelística del Último Guardián 999 de Martioli sobre Pico de la Mirandola. No, por mí está bien, Lalo. Bueno, ahora les voy a poner una interpretación que es, por supuesto, como todas las que tengo brindadas aquí, son harto discutibles y uno puede estar de acuerdo o no. Yo las expongo, y, aunque no esté de acuerdo con ellas, pero que son muy bien hechas, muy sustentables, muy razonables. Toffanin, en la filosofía del humanismo, de su libro sobre el humanismo, un libro genial que se llama Historia del Humanismo, cuando habla de Giovanni Pico de la Mirandola, habla del sueño caballeresco. Vamos a ver aspectos que ya hemos visto, pero se les va a dar un nuevo enfoque aquí. El sueño caballeresco está nombrando este eclecticismo que ya estaba en Ficino y en el estudio del hebreo. Estudiar hebreo no es una cosa que se le ocurre a cualquiera en cualquier momento. Se empieza a prestar atención fundamental a aprender hebreo, y en el caso de Pico, además el caldeo, para aprender y leer de los textos de la Cábala y de lo que fuese en una lengua originaria, no solo griego, no solo latín, sino hebreo. Y esto es transitar sobre la cornisa de una sospechosa edificación humanista que un buen día enciende las lámparas de la herejía, dice Toffanin, en el joven conde Giovanni Pico de la Mirandola et Concordia. Él es discípulo y cofilósofo de Ficino. Se consideraban amigos, los dos, muy amigos, y el propio Ficino lo consideraba un filósofo que lo acompañaba a él. Estaba en la academia, era un cofilósofo. Y ante todo, él representa una figura que es continuando, pero superando o rompiendo con algunas cosas centrales de Ficino. Y aquí sí tiene más influencia, dice Toffanin, la figura de Ramón Lulio, porque Lulio es el punto de partida de esta concepción que empieza al sincretismo de lo arábigo, de lo musulmán con lo cristiano, que también tiene agazapado lo hebreo con lo cristiano. Pero Lulio está en el punto de partida de una síntesis. Él estudia árabe para poder evangelizar a estos musulmanes. Y nadie se sumerge en la aventura de una traducción sin quedar uno cambiado por el hecho de traducir algo, sea un texto poético, filosófico o teológico. Pico de la Mirandola es el punto de llegada de eso que empezó Lulio. Y Lulio era también una mente privilegiada, que tiene varios escritos sobre los amores, los amantes, etcétera.
que es un tema central de un renacentista que se llama León Hebreo, sobre el tema del amor, pero que está central también, presente y central en Pico de la Mirándola, en el diálogo del amor neoplatónicamente entendido de Ficino, etc. Pero ese Lulio tiene una ars combinatoria en su mente. Él quería buscar una gramática universal para poder comunicarse con todos, que son los antecedentes y los precedentes. Hay tesis doctorales que han hecho algunos alemanes sobre el antecedente de la creación de la computación y de la informática en Lulio, que también es continuada luego esa aspiración de una lengua universal en Leibniz, pero está antecedida la de Leibniz en Pico. Pico quería saltarse todos los compartimentos estancos de la gramática, la dialéctica y la retórica para buscar en el hebreo y en la cábala y en la tradición órfico y de Hermes Trismegisto y en Pitágoras, quería buscar una lengua universal también, una lengua universal que le permitiera, como hizo o trató de hacer Lulio, incluir a la razón dentro de la fe. Les decía antes de la grieta que hay entre fides et ratio. Lo que está haciendo genialmente Lulio es la incorporación de la razón en la fe. Porque la razón sigue siendo, o ellos consideran que es como una prisionera de Dios, prisionera divina la razón. La razón particular humana es hija o esclava, si se quiere, de la razón divina. Y el humanismo había dado una arquitectura soberbia para esto, pero al fin a esa estructura soberbia la viene a perturbar el señor Ficino, porque Ficino, Marsilio Ficino, ha hecho un magnífico atlas que no se distingue en ese atlas el gran río semítico cristiano. Hemos puesto como subtítulo capcioso e engañoso de la metafísica 2020, de la metafísica helenístico-cristiana. Y eso tiene sus bemoles también, porque helenístico-cristiano es decir que entre Atenas y Jerusalén se queda o se quedaría del lado de Atenas y se asfixiaría el caso de Jerusalén. Eso vale para el gran Marsilio Ficino. Eso no vale para Pico de la Mirándola, porque en Ficino no se distingue bastante el gran río semítico cristiano. Dice en su teología platónica Ficino, Platón no prohíbe prestar fe a la teología común a los hebreos, cristianos y árabes, a saber que el mundo ha sido creado. Temeraria afirmación de Ficino. Platón no me impide que yo cree en el Dios creador, que yo crea en el Dios creador. Crea de creer, no crea de crear, obviamente. Ahora, sobre las huellas de Plotino, Ficino va a acreditar primero el libro destinado a costar tantas lágrimas a Pico, la Cábala. O sea, quien lo pone a Pico en contacto con la Cábala es Ficino. Pero esos cabalistas de los que tenía conocimiento Ficino y va a tener conocimiento Pico, están influidos por esa gran corriente que viene de Oriente hacia Occidente, que son los árabes, que están trayendo a Aristóteles, hablamos del siglo XII, están trayendo a Aristóteles al Occidente y ampliando a Platón. Ese Aristóteles traído al Occidente viene vía comentadores, y el más genial de los comentadores es Averroes. Cuando está en Padua, en ese variopinto itinerario de su formación mental, Pico de la Mirándola, tiene allí un
maestro que lo influye a rajatabla, que se llama Elías de Médigo, que es un aristotélico averroísta que le enseña esto a Pico de la Mirandola. Y estos responsables del averroísmo, que dicen Dante Alighieri, nuestro Dante Alighieri, en un verso dedicado a estos responsables del averroísmo, sì che il giudeo di voi tra voi non rida, de suerte que el judío no se ría de vosotros por detrás de vosotros. Es como una especie de caballo de Troya. Incorporar en un proyecto sincrético a Averroes con Tomás de Aquino, por ejemplo, a Platón con Aristóteles, por ejemplo, ¿dónde queda los semitas? Ya los semita está helenizado en la peculiar interpretación del averroísmo. El averroísmo latino, cuando yo les decía, hay una cesura o una grieta teológico-intelectiva, que es fe y razón, y otra afectivo-volitiva, que es gracia y libertad. Yo tengo a la derecha Tomás de Aquino, con su gracia y libertad y con su fides et ratio. A la derecha tengo un genio místico especulativo que se llama Buenaventura, un franciscano. San Buenaventura está decantándose más para la fe que para la razón y para la gracia que para la libertad. Y a la izquierda, por decirlo así, de Santo Tomás de Aquino, está Sigelio de Brabante. Sigelio de Brabante se lo llama el averroísta latino. Y entonces, como arábigo cristiano que es, se aplica la teoría de las dos verdades y en la cuestión de la gracia y la libertad está acentuando más el aspecto natural de la libertad, diciendo, bueno, lo de la gracia vale, pero vale para ese otro plano que es el sobrenatural. Para el plano natural vale la libertad. Bien, hay que cuidarse, como dice Dante, de que el judío no se ría de ustedes por detrás de ustedes. Bien. Por eso hay que colocarlos, irónicamente, si se quiere, separadamente como a esos arabizantes. Ser un arabizante en esa época era sacar o empezar a sacar los pies del plato de ser un latinizante o un griego latinizante, que es un cristiano. Aún en medio de tanta armonía bíblica clásica, parecía inútil pérdida de tiempo el confrontar con el original hebraico la redacción latina curial de los textos sagrados. Por eso, solo con Ficino, que es un filólogo bastante rudimentario, aparece esta necesidad de conocer el hebreo. Se impone el conocimiento del hebreo, porque el hebreo sería, en esta concepción, el principio elemental de la sabiduría. Y precisamente entonces, a propósito, este ficiniano de Savonarola lo defiende en su convento con ventaja respecto de los textos sagrados. Porque los textos sagrados, desde San Jerónimo en adelante, están en la versión de los 70, los Septuaginta, pero todos ellos estaban haciendo un contrabando del griego al latín. ¿Y qué pasa con el hebreo? Entonces, lo que están acentuando aquí es la importancia fundamental del hebreo, que está en Ficino, que va a estar más importantemente aún en Pico de la Mirandola. Ahora, de esta manera, estos doctos hebreos vienen al encuentro de los sabios. Y por eso no es extraña esa nueva infusión de ortodoxia en la escolástica averroísta. Algunas de las tesis, que no las vamos a ver a todas, ni mucho menos, obviamente, aunque son bastante breves, son sobre el papel del intelecto. Porque ahí hay una diferencia fundamental entre, por ejemplo, Averroes y Tomás de Aquino. Es difícil ver cuál sería el éxito de un sincretismo o una simbiosis entre alguien que dice que existe un solo intelecto agente que es Dios y que no existen intelectos particulares, y la posición de Tomás de Aquino, que es anti-averroísta.
la doctrina de la unidad del intelecto contra los averroístas. Bien, veremos, si tenemos tiempo, esas cuestiones para ver qué está jugándose y cuál es la posibilidad, no solo la legitimidad, la posibilidad de sintetizar a alguien que dice A con alguien que dice no A. O hay un intelecto agente o hay muchos intelectos agentes, uno en cada alma particular, singular de cada hombre, varón o mujer. Bien, estamos así en que esta ideología humanista y esta cultura arábigo-semítica florece y fructifica en la síntesis de Juan Pico de la Mirándola. Y de ese encuentro entre estas dos culturas, humanista y árabe-semita, Pico de la Mirándola fue el héroe y la víctima, dice Tophanín. Porque aquí sí está la promesa de una paz universal, que es lo que buscaba Husa también, lo que buscaban todos estos pensadores del siglo XIV, XV, XVI. Buscaban la paz. Es lo que buscaba San Agustín en los últimos libros de la Ciudad de Dios. Buscaban la paz. Y esa promesa de la paz universal de los entendimientos es la que le suscita a Pico un llamado, cuando él es un tierno jovencito, errando de estudio en estudio. A los 14 años está en Bolonia, luego en Ferrara, luego en Padua, donde está Elías de Médico, y posteriormente en Florencia, donde está Ficino. Y en los propósitos de este filósofo caballeresco y libertador es confirmado bastante pronto la simpatía y sujeción para con algunos maestros suyos hebreos, especialmente hacia aquel Elías del Médico o Médico, que había venido entre los averroístas paduanos de su tierra natal, Candia, y que había escrito sobre el gran problema, si el mundo ha sido creado. ¡Qué tema! La tesis del creacionismo no se puede encontrar nunca en los griegos, ni en los latinos, a no ser que se hayan cristianizado. Porque el mundo, dice Aristóteles, es eterno. Y estos averroístas, que son arábigos primero y latinos después, están diciendo, y el mundo es eterno para la filosofía, pero es creado y no es eterno para la teología. Así zanjan la cuestión, o pretenden que la zanjan. El mundo ha sido creado quaestio de efficientia mundi. Son anotaciones de la física de este Elías de Médico. Y la aventura de Pico, dice Tophanín, con causticidad hermenéutica, la aventura de Pico es sencillísima. Por querer descubrir un atajo, erró el camino. Tophanín está llevando agua al molino de la justificada condena por herético de Pico de la Mirándola. Y ya lo habíamos dicho, dice Tophanín, el eclecticismo humanista en toda ortodoxia compendiaba dos pensamientos opuestos. El bautismo es principio en el camino de salvación, pero nadie puede juzgar otro dentro del querer divino. Toda naturaleza y sabiduría conspira a la demostración de Dios, pero Dios es incognoscible e indemostrable. ¿Cómo sorprendernos de que en cierto punto el heredero fuese el tomismo aristotélico, donde todo en el universo es un documento de Dios? Pero Dios, si uno lo pretende tocar, se fuma en palabras de aire. Deus est nihil, Dios es nada. Deus est non existens, Dios no existe. Deus est non esse, Dios no es el ser. A esta desviación de Pico no son extrañas algunas sugestiones románticas. Lo que quieren los románticos del siglo XIX y lo que quieren el señor Pico de la Mirándola o el señor Nicolás de Cusa es que se realice la paz de Dios sobre la tierra. Pero lo hacen por distintos caminos. Ya lo hemos visto bastante detalladamente en el señor Cusa, Nicolás de Cusa. Aquí va a tener otro cariz. Pero quieren lo mismo, realizar
la paz de Dios sobre la tierra. Y para eso, Pico considera que nosotros tenemos como tarea fundamental, filosófico-teológica, suprimir las ambigüedades, explicar las cosas encubiertas, crípticas, los arcanos, desvanecer las cosas falsas. Eso es lo que dice Pico. Y eso tiene un timbre de Marsilio Ficino, ficiniano, pero reflejan una exaltación inconfundible aquellas palabras de Pico que dice en su apología, cuando lo declara Bonifacio VIII, que tiene 13 tesis heréticas, él escribe un libro de apología de sus tesis, cuando él dice allí, no hay ninguna filosofía que nos aparte de la verdad de los misterios. No hay ninguna filosofía que nos aparte de la verdad de los misterios. La filosofía busca la verdad, la teología la encuentra, la religión la posee. Eso dice Pico. Él está diciendo misterios. No puede entrar la palabra misterio, salvo que entre de rondón y de contrabando, por los misterios órficos o también con la parte persa del mazdeísmo, de la parte irania, etcétera, no pueden entrar en la filosofía griega. La filosofía sería como un antimisterio. No pueden entrar en Hegel. Sí entran de costeleta, subrepticiamente, parcialmente, cejadamente, en Heidegger. Pero los misterios son connaturales al judaísmo, al cristianismo, a la cábala, al islam y también a los orientales. La filosofía no puede apartarnos de la verdad de los misterios, porque en los misterios vivimos, nos movemos y somos. Y la filosofía, pongo yo, solo busca la verdad. La teología encuentra la verdad y la religión la posee. Orfeo y Pitágoras juegan aquí un papel clave, porque son mares casi inexplorados, cuyos sepultados tesoros la sabiduría llevará a Dios. ¿Quién sabe cuándo? Pico ya canta victoria. Mas, como era costumbre de los teólogos, Orfeo tejió los misterios de sus dogmas con envolturas y los disimuló bajo el velo de la poesía. Recuerden cuando veíamos la teología de los primeros filósofos griegos de Jäger, el autor de la Paideia, decía poetas teólogos. ¿Y qué son los filósofos? Decía Aristóteles, el amante del mito. O sea, la filosofía sería una consciente mitología. La mítica, la épica, la lírica, eso es poesías. Si los misterios se pueden nombrar de alguna manera, y en el fondo no se pueden nombrar, y caemos en la teología negativa a la acusa, entonces se puede nombrar poéticamente. Es lo que hizo Orfeo. Si alguno leyera sus himnos, los himnos de Orfeo, crea que allí no hay otra cosa que fábulas y simples bagatelas. Esto he querido decirlo para que se conozca, dice Pico, cuál ha sido mi labor, cuáles las dificultades que he debido superar para sacar de los escritos plagados de enigmas y de las interioridades de las fábulas los sentidos latentes de la secreta filosofía. La secreta filosofía. Ahí está la cuestión. La filosofía es esotérica o exotérica. Si le preguntan a Pico, esotérica. Si le preguntan a Hegel, exotérica. Con que el fondo del océano ha sido tocado y está próxima a la conversión de todos los hombres, ¿qué ha sucedido? Entonces, Orfeo y Pitágoras, el primer paso hermenéutico que está dando, revolucionario, que está dando a su modo este jovencito, Pico de la Mirándola. El segundo es la cábala. ¿De qué manera la cábala parece realizar el presagio humanista? Pico es por ella prendido y ya no cree en la retórica. Aquí está la cuestión de Hermolao Bárbaro.
Pero antes que Hermolao Bárbaro está la cuestión de que se sintetiza aquí a Moisés y a Platón. O sea, se busca ir al occidente por oriente. Al revés de Colón, que quería ir a las Indias, aquí se quiere ir al occidente, pero por oriente. Oriente es el camino que nos orienta, valga la irónica redundancia. Con este fin, le habían puesto entre las manos un tercer libro. Ese tercer libro es la Cábala, al encuentro de cuyas fórmulas se sofisticaba una vez perdida la fascinación de lo indefinido. Toda creencia, a la sazón proverbial, en una afinidad entre los mensajes de Moisés y de Platón. Y los mitos de la retórica confluían derechos en Cristo. O sea, Cristo es la significancia absoluta, dicho en términos levinasianos, que obviamente Levinas no aceptaría. Cristo es la supresión de la retórica, por decir así, y de la tropología. Cristo es la consumación de toda significación y de toda elocuencia. Lo hemos visto en Dante, y lo hemos visto en Nicolás de Cusa, con ese no otro que es Dios, que me permite definir lo que no se puede definir, lo indefinible. Bien, una segunda consecuencia de todo este proceso es que no es todo un sueño. En las tesis de quien hace depender este afloramiento de la cábala a fines del siglo XV, que es lo que está haciendo Pico, porque ahí está despertando con otros antecedentes, como el de Escoto Eriúgena, neoplatónicos medievales, está desembocando en el panteísmo. Escoto Eriúgena es el que había acuñado la concepción natura naturans, natura naturata, que después, siglo XVII, va a tomar ese panteísta que es Spinoza, porque la sutura que ha hecho entre Dios y la naturaleza la ha hecho Pico. Y entonces ese cierto despertar del panteísmo es aquel que va a ser el progenitor del espinosismo y toda una fraseología moderna al respecto. El pobre conde de la Mirándola y Concordia comprendió en 1489 cuánto ese hermético libro lo había alejado del camino principal por la acogida dispensada a su Heptaplus, que es otra de las obras también geniales de este jovencito, antes de morir, el Heptaplus, que es un comentario al libro a los libros del Génesis. Pero, dice Tofanín, y después nosotros pondremos los matices cuando veamos la versión novelada, que para mí es más plausible que esto, el Papa Inocencio VIII, que de inocente no tenía nada, perdió su paciencia, y con él los sabios y los teólogos. El libro fue declarado herético, así como también la apología del libro, las conclusiones, publicadas en 1496. Y una de estas conclusiones de 1496 dice: no hay ninguna ciencia que nos certifique más acerca de la divinidad de Cristo que la magia y la... A ver, estamos acercándonos con pie de plomo a la tesis esta central, que está muy agazapada y muy encubierta en los textos de Pico de la Mirándola, de que Dios es mujer. Pero vamos a ver expresamente algunas de esas cosas. Pero aquí nos están diciendo la magia y la cábala. Anticipo lo que vamos a ver en la versión novelesca. Los que estaban entronizados en el poder eclesiástico, papas, cardenales, obispos, etc., tenían una visión machista y patriarcalista, como en muchos casos la siguen teniendo, en muchos casos. Yo no creo que sea tanto, a diferencia de otros,
la del Papa actual. Sí, la creo de papas anteriores, como Juan Pablo II y como Benedicto XVI. Pero no son los únicos que están defendiendo este costado materno de Dios. Dios es padre y madre. Hay una concepción que supera eso. Pero la magia y la cábala, nos dice brillantemente esta novela 999, genera en estos funcionarios cardenalicios o episcopales una herramienta ideológica que es para cazar brujas y mandarlas a la hoguera. Y ese instrumento es un libro que se llama Maleus Maleficarum, uno de los primeros bestsellers después de la creación de la imprenta, que era un manual, dicho en términos nuestros, para torturar presuntas brujas. Brujería, hechicería, magia. Pero hay que ver qué quiere decir magia y cábala. Pero él está diciendo, Pico está diciendo de que ninguna ciencia nos acerca y certifica más la divinidad de Cristo que la magia y la cábala. 31 proposiciones del modo de inteligir los himnos de Orfeo según la magia, de Pico de la Mirándola, dicen: así como los himnos de David sirven admirablemente a la obra de la cábala, del mismo modo los himnos de Orfeo a la obra verdadera, lícita y natural de la magia. Y habiendo llegado al otro lado del humanismo, Juan Pico de la Mirándola encontraba lo que había permanecido en el lado de acá. Encuentra a Raimundo Lulio y quería, como él, eliminar con el acuerdo de la fe y de la ciencia el refugio de las dos verdades. Quiere, así, larvalmente, elípticamente, tácitamente, impugnar esas teorías de las dos verdades de la mano de un acuerdo, una concordia de fe y de ciencia. Pero habiéndose salido, dice Tophanín, del carril greco-romano católico, en el cual Lulio se había adentrado muy poco, habiéndose hecho sordo al significado de la palabra retórica, dice este historiador del humanismo Tophanín, se perdía en un análogo formulario arábigo talmúdico. Y dice Pico, ¿cómo los otros sabios, pregunta a sus maestros hebreos, cómo los otros sabios han juzgado indispensable la lengua de Roma para la paz universal católica del pensamiento humano? De este modo, con la aceptación o el desconocimiento del cultivo de aquella coincidió la vicisitud de entrar y salir de la ortodoxia. Y entre los averroístas de Padua acabó por fastidiar la retórica, y de esto se va a arrepentir luego en Florencia, Pico, bajo el ejemplo de Policiano, que escribió también versos latinos. Policiano también va a ser un amigo de él, y en este librito que se llama Humanismo y Renacimiento tienen textos de Lorenzo Valla, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Pico de la Mirándola, Pietro Pomponazzi, Baldassare Castiglione y Francesco Guicciardini. Está Poliziano, que era amigo de Pico, era amigo de Poliziano. Bien, en el año 1485, cuando contaba a la sazón 22 años de edad, escribe desde Florencia a Hermolao Bárbaro aquella singularísima carta en que la retórica y la herejía, el humanismo y el averroísmo están de frente como un bajo relieve y es presagiado el destino de toda una vida. Y esa carta tiene que quedar como documentos de esta historia. Y terminemos con eso de la carta de Hermolao Bárbaro, esta última introducción a Pico de la Mirándola. Pico, en la carta que le dirige a Hermolao Bárbaro, reasume los argumentos pre-erasmianos de los averroístas contra la retórica. Tales argumentos coinciden con los dos herejes con los de los herejes
contra la ideología greco-romana católica. Hay un personaje central que se llama príncipe del humanismo, que es Erasmo de Róterdam, que a su vez tiene un amigo entrañable que se llama Tomás Moro, Santo Tomás Moro, uno autor del Elogio a la Locura y otro autor de la Utopía. Tomás Moro traduce a Pico de la Mirandola y a su vez está expresando que los siglos en 100 años no han dado una mente tan brillante y tan elevada como Pico de la Mirandola. Y Tomás Moro y Erasmo sí están atendiendo a la retórica, a un humanismo que cultiva la traducción del griego al latín, etc. En cambio, lo vamos a ver aquí, en el caso de Pico, está recostándose más en el averroísmo para atacar la retórica, de lo que se va a arrepentir un poco después. Oh, Hermolao mío, tú arrastras a donde quieras al ánimo del lector. Ahora estoy aquí meditando sobre una última carta tuya en la que se recalca el desprecio para aquellos filósofos bárbaros que por su forma ruda, inculta y sórdida ni vivieron en vida ni muertos morirán. Me parece haber perdido estudiando a Tomás, Juan Escoto, Alberto y Averroes los mejores años de mi vida y tantas vigilias en las cuales habría podido llegar a hacer algo en las buenas letras. O sea, es una especie de autoironía. Estudio mucha escolástica y vos me venís a decir que hay que estudiar mucho a Cicerón y a Horacio. Nosotros, oh Hermolao, hemos vivido célebres y después nosotros viviremos, no en las escuelas de los gramáticos, ni en los colegios, sino en los círculos de los filósofos, en los conventículos de los sabios, donde no se trata de la madre de Andrómaca y de los hijos de Niobe o de historietas semejantes, le dice, sino que se trata y disputa acerca de humanarum divineramque rerum rationibus, de las cosas humanas y divinas, racionales humanas y divinas. ¿Se puede pecar por buscar demasiado la verdad? Le pregunta retóricamente Pico a Hermolao. ¿Se puede pecar por buscar demasiado la verdad? Si alguno nos acusase por lo contrario de flaqueza o relajación, haga alguna experiencia y verá que a nosotros, bárbaros, si nos faltó elocuencia, no nos faltó sabiduría. No a la retórica, sí a la sabiduría hermética, mistérica, etc. Es tal el contraste entre el orador y el filósofo, dice, que no puede ser mayor. ¿Qué otro es el oficio del retórico sino mentir, engañar, enredar y embrollar? Esa palabrita le dirige al retórico de Hermolao. ¿Qué otra cosa es, en suma, la elocuencia sino pura mentira, impostura y engaño? Son, como se ve, los mismos argumentos de los averroístas combatidos por Petrarca y Lorenzo Valla. Los mismos que volverá a emplear Erasmo, que tenía una admiración impresionante por Lorenzo Valla. Los humanistas nunca habían profesado la absurda teoría de la retórica como un afeite, esto es, añadida al pensamiento. No hay buenos libros escritos mal, decía Lorenzo Valla. No hay buenos libros escritos mal. Esa teoría procedía de la imaginación de los averroístas, quienes, ignorando el latín, se veían obligados a escribir mal y por eso reservaban a la ciencia el privilegio de ser disforme. Es sumamente interesante esta cuestión porque es establecer una relación o una falta de relación íntima entre pensamiento y lenguaje, entre concepto y palabra. Y los humanistas, por supuesto que no dejaban al costado el pensamiento o los conceptos cuando buscaban las bellas palabras, pero no usaban ni buscaban las bellas palabras, dice, me parece con razón Toffanin, como un mero afeite o adorno. Ahora, la sustancia del pensamiento tiene que estar acompañado por eso retórico, algo que va a
consentir y autocriticar después, cuando esté en Florencia, el propio Pico. Si los antiguos ocultaban verdades profundas en fábulas y poemas, este es un motivo magnífico para hacer ahora lo contrario con un estilo sin baratijas, le dice a la retórica. Así lo hacemos nosotros, y no es esto seguir a Platón, que, habiendo expulsado de la República a los poetas y llamado a los filósofos, amenazó a los segundos con la misma suerte si por lascivia de discurrir imitasen a los poetas. Es conocido ese tópico de Platón. Pero el averroísta no discute acerca del latín bello o desaliñado. Apunta más alto, apunta al mismo latín en sí, torreón del trascendentalismo católico. Qué coincidencia, y para mí no es coincidencia, cuando a Heidegger le preguntaban y le ofrecían traducir al castellano o al francés o al italiano sus obras, a todos les decía que era intraducible su obra, porque la traducción del griego al latín ya era la tradición originaria y solo se podía pensar filosóficamente en griego o en alemán. Por eso no es cuestión de un latín más bello o menos bello, es cuestión del latín en sí el problema. En el Ciceronianus o Ciceronianus de Erasmo, a pesar de su apego al latín, se encuentran palabras casi idénticas a estas. Decía Erasmo, pero estimaré reconozcamos que es la latinidad la única deuda que decís vosotros que los filósofos tienen y no pagan. No os exijo una oración pulida, pero tampoco la quiero sórdida. No la quiero perfumada, pero tampoco hedionda. No sea selecta, no buscamos que deleite, pero sí nos quejamos de que ofenda. En la criba de este racionalismo, de donde había salido la eternidad del mundo, con este averroísmo, las palabras vienen a ser puros, purísimos accidentes, decían. Observa este pre-erasmiano humanista y noten con cuánta malicia es escogido el ejemplo. Pongamos la frase: el hombre es producido por el sol. Y con esto tú pasarás inmediatamente a concluir: esto no es latín, no ha sido dicho romanamente. A sole hominem produci, el hombre es producido por el sol. Con el latín desciende del solio no solo una lengua, sino una historia, toda la romanidad como puente de Dios. Por una parte quedan exonerados de sus trascendentales servicios Rómulo y César, por otra la Torre de Babel, que obstruye el de Vulgari Eloquentia de Dante Alighieri. ¿Qué es esta sabiduría que es profana, si es francesa, inglesa o española, y se santifica si es romana? Si los nombres proceden de la naturaleza de las cosas, consulten acerca de su validez a los físicos, no a los literatos, porque los nombres de las cosas existen arbitrariamente o por naturaleza. Designar cosas por nombres. No hay ninguna razón para que ustedes llamen recta a la vuestra y nieguen el título a la de los otros. ¿Qué vale para los nombres de ciencia el oído ciceroniano? Tal vez, contesta Pico, tal vez lo que los oídos rechazan como aspereza lo reciba la razón como más cercano de las cosas. Admitamos, sin embargo, que en algún tiempo la elocuencia y la sabiduría hubiesen estado unidas con un vínculo recíproco. Pecan aquellos que crean una disidencia entre el corazón y la lengua, dice Pico. ¿Qué otra cosa son los que, privados de completamente de alma y que tienen su ser convertido en lengua, muertos gloriosos, como dice Catón? Quizá podemos vivir sin lengua, pero no sin corazón. No es hombre quien carezca de filosofía, considera Pico. Homo humanus, como un sarcasmo contra sí mismo preñado de significados pre-baconianos. El hombre no es el retórico, sino el filósofo de la naturaleza. Y terminamos con una fragilidad en este elogio póstumo que se le hace a Pico por parte de su sobrino Gianfrancesco. Asustado, o como asustado por haber descubierto la llaga del pecado,
Pico se apresura a refutarse de esta manera. Estos son, oh queridísimo Hermolao, los argumentos que ellos, tal vez con más sagacidad, aportan en defensa de su barbarie. Pero yo no acepto tales opiniones, ni creo que pueda prestar asentimiento a ellas un hombre de ánimo noble y liberal. Bárbaro se apresura a creerle y alabarlo por algún escrito sobre Moisés, no inculta ni bárbaramente, sino en lengua latina y romana. Pero el pobre conde apenas había llegado a París cuando se le despertaba en el corazón todo el averroísmo de Elías de Médico. Y basta con leer la premisa de las 900 conclusiones o tesis. Dice, en cuya recitación no imitó el brillo de la lengua romana, sino el modo de hablar de los celebradísimos y disputados parisienses, porque todos los filósofos de nuestro tiempo lo emplean. Precisamente en esa lengua sin brillo escribió lo que le procuró la discutida condena de Inocencio VIII, de la cual le libró antes de morir joven y embadurnado Alejandro VI. Veremos otra historia, como he dicho en la novela. Con una conciencia humanista tan oscurecida, él no podía humillarse al decreto papal, sino excediendo con aquel pietismo sin sabiduría del que desbordan su último refugio, las confidencias, las cartas al sobrino Gianfrancesco. Alguna vez pongo a Dios por testigo, le decía a su sobrino en 1492, se apodera de mí como un estupor cuando tomo en las manos estudios de los hombres, o para decirlo más claramente, meras locuras, no sé si pensar o más bien acongojarme. Y le aconsejaba con despechada variante horaciana, haciendo caso omiso de las fábulas y frivolidades de los poetas, de noche dedicada a las letras sagradas y también de día. Y también le decía a él que había demostrado a sí mismo entender el valor humano de las lecturas alternas. Pero confío en secreto, apenas haya terminado unas elucubraciones que tengo entre manos, daré el remanente de mis saberes a los pobres, provisto de un crucifijo, descalzo y a pie, iré peregrinando por todo el mundo para predicar a Cristo en ciudades y castillos. Del estudio divino y de la filosofía humana, un tratadito del sobrino de Pico, Gianfrancesco. Después de la venida de Cristo, dice el sobrino, se han mezclado las filosofías divina y humana, si bien aquella que nosotros llamamos humana posee en sí una partecilla a la que ha sido puesto nombre divino. Es preciso guardarse de uno y otro exceso, a saber, de desconocer el valor de lo religioso de las letras y de volverse loco por ellas. Muy bien, damos por concluidas estas introducciones y luego de un prólogo breve comenzaremos mañana el último segmento de este punto y del tramo, que es glosar esta novela 999, El último guardián. Cristianismo, judaísmo e islam son la misma religión, Dios es mujer. Pico de la Mirándola redactó 999 tesis para demostrarlo, fue envenenado. No sé si tiene alguna pregunta. No, profesor, muchas gracias. Sí, Sí. mucho de lo que ha expuesto hoy creo que permite entender de una manera bastante distinta, quizá en su complejidad, mucho de lo que se encuentra en los primeros campos del discurso del método de Descartes, porque cuando se lo expone así sin más a Descartes, ese Descartes está intentando tomar distancia de su propia Bildung, por decirlo de alguna manera, de esa Bildung en la que está forjado por su relación con la Fleisch. Bueno, uno creo que comprende en profundidad cuando estudia el contexto, se hace cargo del contexto en el que él se forma. Con esto que ha expuesto, bueno, uno puede ver en perspectiva cómo las discusiones, bueno, se llevan más de un siglo. Por supuesto. Más de un siglo. Y lo que está como ausente aquí, pero en realidad no está ausente en la obra completa de las 900 tesis, es el influjo fuerte que hay sobre Descartes del ocamismo. Aquí aparece, aparte de Juan Duns Escoto y de Tomás, aparece Occam.
Pero lo más fuerte, que es lo que reseño ahora, es lo del averroísmo, la cábala, la magia, etc. Y eso sí produce un desbalanceo entre lo latino y lo hebreo cabalístico y mágico. Que ese desbalanceo es la que hace que uno recorra todos los manuales de historia de la filosofía y en pocas se le dé mucho crédito a esto que es la relación con la cábala. Es fundamental. Es fundamental porque es como ser cabalista cristiano. Y hay que ponerse en ese horizonte hermenéutico para comprender por qué se pelea Descartes con Jean-Baptiste Vico. Porque la pelea de Descartes con Vico es por el tema de la retórica y de la imaginación, precisamente. Entonces, estas dan claves nuevas o claves más frescas, por decirlo así, para leer con otros ojos también a Pico. Claro, claro. Tendríamos que dar, profesor, con el libro de la doctora Mañavaca para ver cómo plantea en ese libro breve. eh, Y eh, bueno, ya ponete en contacto con Ricardo Vidal a ver si él nos ayuda. a ver si nos puede ayudar. Sí, Bueno, sería buenísimo. Meta. Nos vemos. bueno, hasta Gracias. luego. Chao. Gracias a usted.